sale Luchi, pasa botando todo por ahí, vas a salir corriendo. Ya, estamos en vivo. Muy buenos días amigos, muchas gracias por estar ahí. Hemos tenido un poco de dificultades técnicas, pero ya lo hemos superado. El día de hoy vamos a tratar el tema de discapacidad y trauma, reconstruir la vida después de un accidente. Tenemos el grato honor de compartir con dos personas muy interesantes en su historia y en su profesión, a Javier Torres, el dueño de la casa, y a Gaby, que es una colega psicóloga clínica. Damos las gracias a Fenedif y a Heredity por hacer posible este podcast. Y empezamos contigo, Gaby, si nos puedes contar un poco de ti. Hola, ¿qué tal? Con todos y todas. Para mí es un gusto estar el día de hoy acá. Soy Gabriela Caiza, de profesión psicóloga clínica, con una especialización en terapias conductuales contextuales, con una maestría en intervención psicosocial, y actualmente estoy cursando una especialización en Aflaxo de género, violencia y derechos humanos. Qué chévere que abran estos espacios para poder conversar un poco. Muchas gracias. Javier. Bueno, un gusto estar aquí, de poder compartir en realidad la experiencia de vida que uno tiene, ¿no? Y poder que eso, lo que a uno le puede suceder en el camino de la vida, poderlo compartir con quienes nos ven, nos escuchan, y estar invitado en tu programa. Así sea el dueño de casa. Pero bueno. De acuerdo a los datos de la OMS, 1.300 millones de personas están en alguna condición de discapacidad, o lo que es el equivalente a 1 de cada 6 personas en todo el mundo. Y 50 millones cada año a nivel mundial sufren una condición de discapacidad por accidentes. De ellos, el 70% justamente son de sexo masculino y en edad joven. Javier, si nos puedes contar un poco de ti, qué pasó, qué edad tenías, cómo fue esta primera etapa. Bueno, aquí es algo importante de ver, o sea, lo que te puede ir pasando y lo que no tienes calculado en la vida, ¿no? O sea, y la condición de discapacidad es así, enfrentas una circunstancia, las circunstancias de la vida, y la discapacidad es así, o naces con discapacidad o la adquieres en el camino de tu mundo, ¿no? O sea, en la edad no tiene limitaciones, no tiene restricciones. Te toca el que le toca, tu condición económica, te toca en todo, en nacionalidades, te toca en qué te podría decir, si eres chinito, si eres negrito, blanquito, lo que sea, mestizo, lo que tú veas. Entonces, mucha gente, yo podría decir que tiene una caracterización y decir, a mí no me va a pasar nada. Muchas veces los jóvenes o los mismos seres humanos decimos, yo soy inmune a esto, yo corro riesgos, me importa un pepino. Ahora es la gente que se hace sus fotos, por sacar una foto se caen, se estrellan, se matan, o adquieren una discapacidad. Entonces yo sí creo que el mundo nunca va pensando en el contexto de lo que va conviviendo, cómo puede transformarse su vida cuando adquiere una discapacidad. Y realmente a mí a los 26 años me tocó adquirir la discapacidad realmente que transformó mi vida, ¿no? Entonces, un hombre que a los 26 años que se dedicaba al motociclismo, que se dedicaba a ciertos deportes de riesgo, que en definitiva eres saludable, creo yo, a los 26 años. Eres bastante saludable, deportista completamente, jugar fútbol, racket, o sea, total, hacer ejercicio. Entonces, tú nunca te puedes imaginar a esos 26 años decir, me podrá pasar algo a mí. Y eso fue así, ¿no? Las circunstancias de la vida se dio dentro del hogar nuestro, lógicamente una familia de contexto de 5 personas, un padre, madre, una hermana mayor, un hermano, la persona intermedia soy yo, y mi hermana menor, que teníamos una diferencia de edad muy cortas, ¿no? Mi hermana mayor tiene un año mayor que mí, yo tengo 62, y la menor ahora tiene 58. Entonces, un contexto de familia, podríamos decir, de las que existen regularmente en nuestro país. Y eso nace desde un concepto de una familia muy fuerte, muy de valores, principios, muy trabajadora siempre, pero ante todo de ejemplo, ¿no? De los padres, de que inculcar el ejemplo a uno, la fortaleza, de ser ordenados, de ser muy estrictos, porque antes nos educaban de maneras diferentes, ¿no? Antes estaban palo duro ahí, dale, si no estudias te caigas reglazo o algo, ¿no? Exactamente, pero eso es lo que te enseñó en el camino. Yo creo que a veces te invita a hacer cosas, ¿no? Lógicamente, la única persona que se había casado en ese momento era mi hermana, la mayor,
Lamentablemente mi hermana mayor había tenido violencia intrafamiliar dentro del hogar. Yo no lo conocíamos dentro de la familia. Yo miraba a veces un contexto que sí se detecta, que a veces las familias no se dan cuenta. A veces las familias podemos negar ciertas cosas, tratamos de tapar ciertas cosas y no queremos aceptar las realidades. Y eso es lo que te ayuda justamente, que cuando en un entorno familiar tienes un hijo, una hermana, algo, y tú puedes decir algo a tus padres o a tu entorno, algo está pasando, debes ponerle atención. No creo que debas dejar de ponerle atención. Creo que es importante cuando detectas comportamientos de ese tipo y te vas dando cuenta, ¿no? Porque uno va conociendo a su familia. A fin de cuentas, uno cuando se casa, te casas con el desconocido, pero tu familia es tu familia. Es tu eje, es tu centro y tú sabes que ahí están, ahí, ellos compartiendo contigo y sabes cuando algo está pasando. Y yo me había dado cuenta algún momento, pero yo traté de ver, de tratar de decirles algo pasa, pero también mi hermana decía, no, todo bien, todo, bueno, las circunstancias de la vida, no puedo ser más, no cortó, había una agresión intrafamiliar, lamentablemente, ya ella tenía dos niños pequeñitos de 3 y 4 años, Andrés y Sebastián, y ¿qué te podría decir? Las circunstancias del matrimonio ante la agresión provocó que directamente se provocara, podríamos decir, la transformación de su hogar y de la felicidad y en el contexto, y podríamos decir de que a raíz de eso hubo un rompimiento de la relación matrimonial, ¿no? Lógicamente, después de varios años de casados, cerca de 7 años, seguramente, no me recuerdo bien los tiempos, entonces mi hermana decidió separarse realmente, ya divorciarse, y ante este contexto la persona que era su pareja no resistió la noticia de la separación, ¿no? O sea, consideramos de que él no lo asumió desde el punto de vista el poder enfrentar el divorcio de mi hermana, y eso causó una problemática, lógicamente, que mi hermana vivía con nosotros, yo era soltero igual que mi hermana menor, y vivía con nosotros, podría decirse, mi hermana y mis dos sobrinitos en ese momento, y la circunstancia fue que esto provocó la alteración de él directamente, así que un día, el 18 de diciembre, un día entre semana, que era lunes o martes si no me equivoco, y yo estuve en la casa, trabajábamos en la casa porque teníamos trabajo en casa, algunas actividades, mis sobrinos habían quedado ahí, mis padres y mi hermana habían salido donde el abogado justamente, pero al momento de más o menos de seguir el camino del día, cuando yo estaba ahí, me llamaron ¿cómo se dice? Desde la casa de mi hermana, me llamó y me dijo la persona que era el ex esposo de mi hermana, que se había llevado un arma de la casa de su padre y que estaba yendo seguramente para la casa nuestra, ¿no? Entonces, al ver esto, yo lo único que hice es reaccionar directamente en pensar que era lo más rápido, calcular, y lo que me pasó es que directamente ese momento lo que hice es coger a mis sobrinos y a una chica que los cuidaba y subirles al segundo piso. Mi casa de mis padres tiene 3 pisos y subí al segundo piso y los guardé en una especie de un cajoncito donde se ponía la ropa sucia. Como eran chiquitos los dejé ahí, les dije, vamos a jugar, como quien decía, jugar a las escondidas, algo así, decirle a la chica que si oye algo, no los deje salir y todo, y que esperara cualquier cosa. Entonces esa fue la primera reacción. Al bajar yo ya del segundo piso, y vi la vista panorámica de que se estaba trepando la verja de la casa el personaje y lógicamente se estaba dando la vuelta por una entrada lateral, pero cuando yo quise intentar cerrar, él ya había entrado, ya entró rápidamente, y lo único que hizo es reaccionar disparándome un tiro en el hombro primero, que fue el que me disparó. Entonces yo lo atraje hacia el comedor de la casa, ¿no? Y lo único que no le duele nada ese rato, no reacciona, la adrenalina está así, lo único que regresa es como es ver en las películas, ¿no? Yo lo cuento así porque esa es una realidad, parece que a veces uno tiene que contar las cosas como lo va sintiendo, porque mucha gente puede irse preparando a circunstancias que puede pasar, ¿no? Sí. Y lo único que se ve es la explosión de la sangre en cámara lenta, cómo ingresa, y ver así y verse en ese. Entonces lo que traté es de traerlo para poder coger un silla del comedor, para poder coger eso y protegerme ante los disparos y poder irme contra él, o sea, para poderlo desarmar.
Yo era una persona, él era más bajo que mí, y yo era una persona fuerte, más bien. Entonces, seguramente, lo que me recuerdo es que cuando lo quise desarmar, él siguió disparando y descargó el revólver en el frente mío y disparó y llegó a dispararme varias veces. Entonces, lógicamente, el rato que él me dispara era un revólver, no era una pistola, era un revólver de calibre grande, de bala larga, que el impacto provoca una reacción mucho más fuerte porque es mucho más grande. Entonces parece que en ese efecto yo me resbalo también y con los impactos que había tenido yo ya me había golpeado y me fui para atrás y el último tiro que él quiso, no sé, fue lograr el tiro, es en esta parte, a nivel del cuello. Entonces ahí me dispara el último y ahí fui cuando ya se desvanecieron realmente los brazos y las piernas. O sea, yo ya no pude reaccionar ante el quererme levantar porque ya me quedé acostado completamente y definitivamente, ¿qué te pasa cuando tienes una lesión medular, ¿no? O sea, uno ya sabe, ¿no? Entonces uno se acuerda muchas cosas y lamentablemente yo ya quedé acostado en ese momento y en el piso y ese momento fue como una cosa, ¿cómo te podría decir? Como que te vas recordando muchas cosas. Yo no sé cómo se puede llamar dentro del contexto médico, pero te vas acordando de niño, te acuerdas, multiplicas todo por los números de los tiros que recibí, multiplicaba todo por 5, 6, 7, multiplicaba y era como una tabla de multiplicar. Y lo único que quería era reaccionarme, pero me di cuenta en realidad que yo ya no me podía mover, o sea, no podía mover ni los brazos, nada. Pero Y todavía no perdías la conciencia. No perdía la conciencia ni el conocimiento porque yo siempre me acordaba y uno ve hasta las películas que dicen no te vayas, no te duermas, despierta. O sea, es como que tú te aguantas y vas pensando en decir no me tengo que dormir, no me tengo que desvanecer y tengo que tratar de estar despierto. Entonces en ese proceso, lógicamente yo ya sentía sangre y yo me ahogaba porque la bala perforó el esófago. Yo tengo una perforación de esófago directamente porque la bala cruzó el esófago. Entonces los cruzó porque supe después que cruzó el esófago. Ese rato no me hice el diagnóstico ese momento, ¿no? Exacto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que te pasa? Que tú reaccionaste, yo creo, del momento de las cosas que uno ve, aprende, escucha. Y como yo tenía amigos que estudiaban paramédicos, había amigos que estaban haciendo otras actividades, entonces uno se va enterando, ¿no? Cómo debes reaccionar en una emergencia. Y lo único que fue más triste es cuando ellos bajaron mis sobrinos, la chica no los pudo contener. O sea, no pudo contenerlos a ellos bajaron por las gradas y le decían que le hicieron a mi ñaño, porque me decía mi ñaño, y entonces ahí el personaje lo que reaccionó es, dijo, no le hice nada, y él lo único que me quedaba viendo y me dijo, yo no te quise hacer daño, pero me tocó, o sea, algo así, es lo que entendí. Y él escogió a los dos pequeños y les subió al tercer piso de la casa. ¿Sí? Entonces, al subir al tercer piso de la casa yo no podía reaccionar, ya no había nadie más. Claro. Lógicamente, lo que hizo es, podría decirse, les agredió a los dos, los mató a los dos. Les pegó 2 tiros a cada uno de los niños y después se suicidó a él, ¿no? Entonces, ahí te queda, lo que pasó hasta ahí es lo que yo no sabía, es que había un momento, yo no escuché nada de lo que pasaba en el tercer piso, porque ya habían entrado los vecinos a la casa y nadie quería entrar, había la policía no quiso subir, llegaba la policía y la policía no quería subir hasta el tercer piso, no sé por qué no lo hicieron, eso es lo que nos comentaban los vecinos principalmente, y yo me recuerdo que las últimas instancias que estuve hasta en la casa es hasta cuando ya entrando los vecinos y entraron creo un policía más y alguien más de hombres y compañeros de ahí del barrio y lo único que les decía es que me tengan cuidado al mover. Yo les decía no me muevan, no me jalen ni me hagan nada y solo busquen algo para que me puedan movilizar o transportarme. Entonces nadie sabía qué hacer, me quedaban viendo, estaban más asustados que creo que yo mismo. Y lo único que me recuerdo es que yo les dije, en mi casa había unas sales de esas alfombras que son duras. ¿Ya? Entonces les dije, cojan la alfombra y la doblaron así, les dije, doblenla y pásenme ahí. Y entonces con eso me pudieron sacar, hasta que llegó la ambulancia, ¿no? Entonces, de ahí el recorrer la ambulancia fue otra odisea, porque ya me llevaron en ambulancia, yo no sabía nada. Y me recuerdo que me llevaban a varios hospitales, no voy a dar los nombres de los hospitales porque... Para no dañar la imagen. No tanto la imagen, ¿no?
Pero, por ejemplo, todo mundo dentro de lo que fue y de lo que pasó, lo único que hacía en una emergencia, pero cuando hay disparos de arma de fuego, el de la ambulancia decía, tenemos que llevarte a un hospital para que te hagan una resonancia magnética. O sea, porque necesitaban es detectar seguramente el tipo de impacto. Sí. Y entonces nos pasamos recorriendo hospitales. O sea, es en definitiva, recorrimos Wow. 3, 4 hospitales hasta que llegué a una clínica particular y me lograron atender, pero el médico que me atendió en emergencia jugaba racket conmigo. Oh. Y entonces él me reconoce y me dijo, o sea, me dice, Javier, ¿qué pasó? Dice que entonces yo no podía hablar mucho porque si hablaba botaba mucha sangre directamente. Entonces le dije, o sea, solo le asentí con la cabeza. Me dijo, no te preocupes. Entonces ahí me lograron hacer la resonancia magnética y es hasta lo que yo más o menos estaba. Entonces ahí llegó y que tengo que dar los nombres que son para mí muy recordados, el doctor Miguel Arcos y un doctor que fue hasta embajador, me recuerdo. Yo no me acuerdo del otro, yo me voy a recordar del otro nombre. A 2 médicos que considero que fueron los que me salvaron la vida, que fueron muy especiales para mí, porque en definitiva, mientras yo estaba, ya comenzaba a sentir el dolor, o sea, porque había mucho dolor. Había recibido 5 tiros y uno de los tiros, bueno, se quedó, yo tenía una cadena de oro con una placa metálica y la plaquita de metal que tenía de incrusto se metió con la bala y nos llegó al corazón porque esa placa detuvo detuvo y nos llegó al corazón, ¿no? Entonces podían sacar además de la cadena, no sé quién se llevaría la cadena, nunca me devolvieron la cadena. Si alguien está escuchando. Sí, hasta ahora tengo pedazos de cadena, ¿no? Y es verdad, o sea, uno se vuelve, se transforma, porque lo que ahora nos reímos en algún momento fueron tragedias, pero que en la vida te invita a reflexionar de muchas cosas, ¿no? Sí, claro. Entonces la última que me acuerdo ya es directamente lo que te tocó es enfrentar ese proceso, porque ya llegando ahí al hospital me tuvieron ahí y yo me recuerdo que me dolía mucho y le decía al doctor Arcos, le decía que me ayude algo para el dolor. Me decía, no te puedo poner nada. Decía, pero ¿por qué no me pueden poner nada? Porque te vamos a entrar a una, ¿cómo se dice? A hacerte una resonancia, pero necesito que seas más valiente una vez más. Y decía, ¿por qué? Le digo, porque te vamos a meter en la resonancia y tú tienes un tiro en el hombro y te tengo que estirar los brazos para atrás para poderme meter en el ducto del ¿cómo se llama? De la resonancia. Y entonces me dijo, no te puedo poner medicación, necesito que estés consciente para poder ver qué es lo que tienes. Entonces, tienes que aguantarte. Entonces le dije, bueno, o sea, yo asentía con la cabeza, a veces podía hablar un poquito, y me acuerdo que ya me metieron y me hicieron esa cámara, pero medio entre adormecido, medio despierto. Lo único que me decían es que no me duermo, o sea, trata de mantenerme. La enfermera, me acuerdo que la enfermera me conversaba, me decía otras cosas, me preguntaba, ¿y usted su puesto? O sea, me acordaba algo, pero no querían que me duerma. O sea, que pierda. Exacto, entonces yo me trataba de mantener despierto también. Era un hombre fuerte porque hacía mucho deporte, entonces mi contextura corporal siempre fue fuerte. Creo que eso ayudó mucho, que dijeron los médicos que resistió. Hasta que salí y ya me hicieron, y entonces al rato vino el doctor Sandoval, el doctor Sandoval, los dos, el uno es cardiovascular y el otro es cardio de corazón, creo, y el otro era, no me recuerdo qué profesión tenía, pero entre los dos eran dos médicos muy reconocidos. Y entonces, ¿qué resultó? Que cuando ya salí de ahí de las pruebas, me dijeron, mira, tenemos que operarte, tú tienes un problema que tenemos que sacar las balas y todo lo demás, y en definitiva me dijeron, tienes que ser valiente, te has aguantado hasta ahora, así que me dijeron, ¿tú quieres operarte? Y les dije que sí, o sea, me dijeron, ¿quieres operarte? ¿Cómo te sientes? Les dije, ¿y crees que...? O sea, me decían, o sea, me trataban de motivar, de cierto modo, y dije, ok, entonces, hasta ahí me acuerdo, definitivamente. Entonces me dijeron, te tenemos que operar, y bueno, ya entré como quien diría, a la operación directamente, y cuando ya me operaron, desperté ya después ¿qué te podría decir? Creo que estuve como 10 días en terapia intensiva, hasta salir de terapia intensiva, que justo coincidía con Navidad y Año Nuevo. Ya, o sea, porque además era muy cerca de un lugar donde
En realidad hacían torpedos, porque me acuerdo claramente los torpedos de Navidad y Año Nuevo mientras yo estaba en terapia, y eso definitivamente me alteraba mucho más. O sea, terminaba con una reacción mucho más, me despertaba y no podía, y fue, bueno, ya salí de terapia directamente y ya me subieron de terapia, o sea, de terapia ya me pasaron a habitación después de haber estado un buen rato. Ahí tuve experiencias simpáticas en la terapia, porque me pasaba cosas graciosas, porque tenía amigos ocurridísimos. Mientras estaba en terapia me fui despertando y ya fui reaccionando. Entonces me visitaba también un amigo que ya se murió, que era dueño de un restaurante que era de comida mexicana, que bueno, y él, me acuerdo que ya después de que estaba en terapia, dijo, no te preocupes, cuando sea la primera hora nos pegamos unas enchiladas. Me acuerdo que en terapia me fue llevando una enchiladita así guardadito, casi me muero. Era así. ¿Quiere que me recupere o qué es que quiere que después, bueno, otro mejor amigo mío, y me llevó una televisión chiquita, estaba jugando el Nacional con la Liga, y se le ocurrió conectar ahí, y me desconectó el respirador y me quedé. No, no. Son dos anécdotas que yo. A ver, estos amigos. Y él era hincha de la Liga y yo del Nacional. Eso sí, yo soy del Nacional. Por eso yo ya no soy hincha de la Liga, pero en definitiva me quedé. Una razón más para no querer a la Liga, ¿no? Claro. Y me quedé así ahogado y no respiraba, o sea, me quedé así, y comenzó a sonar todas las alarmas y todo, y vinieron la emergencia. Casi le arrestan a mi amigo por haber conectado donde conectó y costó. Entonces, son dos cosas que me acuerdo siempre, que nunca me olvidé. Me decían que yo había sido el paciente más inquieto del hospital en terapia. Bueno, pasa, ¿no? Nadie se le ocurre, pero uno va dejando marca donde sea, ¿no? Y fue así, ¿no? Y ya, bueno, ya después de salir de terapia, ya estaba despierto en terapia. Lógicamente tenía un montón de conexiones, tenía esa sonda por aquí, por la nariz, la del corazón que te ponen, bueno, un montón de cosas. Y de ahí ya me pasaron a la habitación, ¿no? Entonces, en la habitación ya estaba un poco mejor, me había estado recuperando bastante bien. Un día en la mañana me bañaron esos baños de toalla que eso sí odio, los baños de toalla, porque uno le tiene acostado y le pasan esa toalla y Dios mío, te bañan en la cama y todo. Y en definitiva es muy feo, ¿no? Entonces yo me recuerdo muy claramente cuando en los baños de toalla la enfermera me daba la vuelta y me toca la espalda. Y me toca la espalda y le veo que suelta la toalla y sale corriendo. Yo digo, ¿y esto qué le pasó? O sea, se fue corriendo, y en definitiva lo que resulta es que las balas salieron en la parte, rechazaron, y las balas salieron en la parte posterior de la espalda. O sea, al nivel del omóplato, ¿sí? Y entonces, como ella me estaba bañando, toca y se fue corriendo. O sea, no sé qué, que sea, han de haber dicho, se olvidó una tijera o un bisturí ahí atrás, y capaz que por eso le asustó más. Y en definitiva vino el médico, vinieron otro montón de gente ahí, me vieron y me toparon, ¿no? Y en verdad me dijo el médico, como no tengo sensibilidad en ese rato, me dijo, tú sientes aquí, me hicieron una prueba y yo no sentía lo que me hacían, ¿no? Entonces lo que me hicieron es unos cortes y me fueron sacando las balas directamente, y salieron las balas, ¿no? La cadena de oro siguió hasta adentro hasta ahora, ¿no? Eso no. Se quedaron eslabones, tengo todavía en las placas, cuando me toman una placa salen todavía un poquito ahí. De la cadena. Exactamente. Pero en definitiva llegas a eso, ¿no? Llegas a ese proceso, creo que fue un proceso bastante duro, ¿no? Interesante en cierto modo cuando uno se va acordando, ¿no? Porque uno cuando va adquiriendo la discapacidad te pasan cosas que no te imaginas. Y de ahí fue lo más difícil, fue conciliar sueño primero, ¿no? O sea, y yo, no es porque esté esto presente, pero me pasó algo gracioso, ¿no? Me decía, vamos a ponerle a usted a un psiquiatra para que le vea y él analice, porque usted tiene que cambiar su comportamiento de vida. Y entonces yo estaba acostado así en la cama. Yo no dormía en realidad, pero era porque yo sentía las noches sentía los juegos pirotécnicos, y eso me despertaba y me asustaba y me alteraba, ¿no? Lamentablemente. Y como coincidía también en fechas festivas, donde obviamente el entorno había mucha bulla también. Y entonces en el hecho era horrible, ¿no? Entonces era feo, como que uno reaccionaba y recordaba eso, ¿no? Entonces hasta que venía un doctor y me decía, es que tú esto, que esto otro. Y yo decía, ay Dios mío, pero él me entenderá. Yo en mi subconsciente decía, es
que no entiendo porque yo tenía muchas preguntas, pero nadie me contestaba las preguntas, ¿no? Nadie te podía decir si realmente qué fue lo que pasó, nadie me contó realmente y me dijo, pasó todo eso. Yo no supe de mi sobrino sino después de 6 meses cuando viajé. O sea, nadie me contó. Me enteré después. Entonces el médico me ponía una moneda de cobre aquí en la frente y me decía que me hacía concentrar y me decía, qué cosas que me voy a dormir. Entonces, como no me caía bien el médico, me hacía el dormido y le decía, bien dormido. Para que ya vaya. Claro, ya que se vaya. Entonces se iba y decía, ya está descansando, no entreno. Y yo me abría los ojos y no. Entonces, lo que usted dice que, por ejemplo, no sabía usted qué pasó durante 6 meses, únicamente estaba bajo este interrogante, ¿no? Que obviamente ya genera una inquietud. ¿Quién con esa incógnita puede conciliar el sueño? Por más que venga lo que venga, diría yo, ¿no? Venimos atravesando procesos súper complejos de trauma prácticamente, en un estado de conciencia en el cual usted relata cómo estuvo en el piso y cómo de cierta manera tenía esta conciencia de ciertos hechos donde se generan ciertas dudas. Claro. Y quedarse con esa duda difícil, ¿no? O sea, yo no creo que tenía más dudas. Yo creo que es más como que te vuelves a pensar y decir, ¿y ahora qué voy a hacer? O sea, cuando ya me dijeron a mí, es que es un problema de la lesión medular, pero nadie te dice en un hospital la verdad. ¿Ok? Yo creo que los médicos a veces, entonces, cuando yo ya reaccioné ante esto, yo pedí que me digan qué es lo que tenía. Y a mi familia le habían dicho que yo tenía una esquila de hueso en la médula. ¿Ok? ¿Qué significaba eso? Que por el impacto del esófago, esa esquila y la onda expansiva, que los tiros fueron tan cerca, la onda expansiva provoca un daño en la estructura ósea. Y directamente decían que había, en la resonancia había visto los pedacitos de esquila enorme. Y lo que decían es que si me operaban, seguramente yo podría tener una oportunidad de caminar. Entonces, ahí se vuelve no diría el conflicto, ahí se vuelve la circunstancia de la esperanza que te pueden dar los médicos o no te puedan dar los médicos o qué puede pasar. Entonces decían, no, que unos decían que sí, que me sacan las esquilas y que te hacen esto, podías caminar. Entonces, era un tema que te quedabas tú y decías, ok, entonces ahí comienzan las circunstancias, es una carrera definitivamente por apurarte en ver qué es lo mejor que pueden hacer. Y ahí no decides tú. Claro, deciden tus padres, definitivamente. Por más que seas mayor de edad, yo tenía 26 años, pero la circunstancia se vuelve más como una decisión familiar, estructural, y es el papá y la mamá, ¿y qué hacemos? Y los padres, por los hijos, hacen lo que sea. Así es. Y ante estas circunstancias es muy duro y muy difícil. Y entonces mis padres, lo único que trataba mi padre en ese tiempo, trataba de la manera más importante, ver dónde posiblemente podría yo hacerme operar, porque en el Ecuador decían que no podían operar eso, ¿no? Entonces te decían Cuba, te decían Rusia, Francia, Estados Unidos y todo lo demás. Entonces vos dices Rusia, el frío, te vas a Francia, el otro, ¿cuánto podía costar todo eso? Y son circunstancias que tú te vas viendo en la vida y cosas difíciles que enfrentas en la vida. Pero yo siempre soy un hombre que considera que dentro de lo que me ha pasado en la vida ha sido, ¿cómo te podría decir? Un tema de coincidencias, circunstancias, lo que te pasa. Entonces, a mí me atraen las cosas que son raras realmente. A veces me pasan cosas raras, ¿no? Definitivamente. Sí, dicen, en la oficina dicen que a veces soy medio adivino porque les adivino todo lo que les puede pasar a algunitos. Entonces, sí, cuidado, porque se cambian los roles de respirar. Y entonces, yo me recuerdo que 15 días antes había yo me habían venido a ofrecer un seguro internacional de una compañía de seguros. Y yo estaba caminando por el Amazonas y subí, dije, voy a subir. Una vez aproveché y subí y me fui a la oficina de la compañía de seguros. Llegué a la hora de almuerzo, era la 1 de la tarde, y cuando la chica estaba cerrando la oficina, 15 días antes del accidente. Y le dije a la chica, oye, yo vengo por lo del seguro que me llegó una tarjeta y todo lo demás. Y me dice, ya me estoy yendo, regrese. Le digo, si me abre, le compro el seguro. Si no, nada. La chica me abrió, me vendió el seguro y tuve el accidente a los 15 días. Wow. O sea, fue una cosa como, no sé, yo digo que a veces son cosas que te pasan. Entonces, cuando ya llegué, justamente eso, la idea era aprovechar ese seguro que tenía para poder viajar internacionalmente, porque era la opción, ver cómo se podía cubrir el tema de ese viaje. Bueno, se investigó muchos países y terminé yéndome a Cuba, ¿no? Entonces, lógicamente aquí pasé un tiempo
Me acuerdo que en mi rehabilitación se usó mucho la cama circular, que muchos amigos míos de mi edad han de haber usado cuando tienen una lesión medular. Ya no hay ese martirio de la cama circular, ¿no? Porque eso era terrible. Una cama que te hacían dormir en una tabla de este porte para que no te salga no te salga escaras en el cuerpo. Es una máquina que te va dando la vuelta, es una cama que te da la vuelta. Pero es una tabla, entonces duermes boca abajo, con una tabla y un hueco así, cogido en la frente con una cosa aquí. Y te hacen, parecías Queen, ¿no? Y más tarde te hacían dar la vuelta y te relaxas. Y cada exactamente. Igual terminas haciendo escala porque en definitiva, yo creo que la tecnología, la medicina avanza y avanzan las circunstancias. Estoy hablando hace 34 años, entonces eran otros procesos de rehabilitación, otros procesos de información. No había los catéteres, eran las agujas de esas de metal que te metían que no podías ni doblar el brazo. Y bueno, vas pasando por cosas, ¿no? Yo me acuerdo que en la cama circular se desconectó la cama circular y me quedé en la justo parada así, trox, y ya me desmayé como pollo, así no, me desmayé. Era porque no me había sentado en tiempos y me pasó eso y como me paré se me desmayé, o sea, y era lógico y entonces te va pasando, vas aprendiendo un montón de cosas. Entonces eso es lo que te puede decir, o sea, tú vas enfrentando un montón de cosas, vas enfrentando el caos familiar, que la familia inventa muchas cosas. Yo ya estaba mejor. Me recuerdo que mi padre y mi madre hacían todos los sacrificios. Me acuerdo que me decían que lo mejor era, bueno, es que la gente sí que te inventa, te hacen todas las cosas. Y me acuerdo que me decían que vaya al mercado del Camal y saque líquido sinovial de las rodillas de las vacas y que me tome con eso, que eso es bueno para regenerar la médula. Mi papá me llevaba ya una vez por semana hasta irme, me daba eso y con Fanta y pásate esa cosa, y era una cosa así horrible, ¿no? O sea, el padre inventa, buscan todos los santos, todos los milagros. Le conocí al hermano Gregorio, pero en ficticio, ¿no? Porque no se hizo presente el rato de momento. Claro, de que se asome más rápido. Pero bueno, yo creo que tu familia lo que busca es ayudarte de la mejor manera, ¿no? Y muchos casos que yo he aprendido en el camino es que muchas familias a veces invierten todo el dinero del mundo, el dinero que lo tienen y que no lo tienen por salvar a sus hijos, y a veces hay que saber aceptar las condiciones muchas veces de la discapacidad que enfrentas y las realidades que enfrentan, ¿no? Entonces yo llegué a irme a Cuba y bueno, yo cuando llegué a Cuba dije, ay, mi madre, ¿a dónde me trajeron? Sí, pero que yo era pura militar y llegué a Cuba, ¿no? A hacerme mi diagnóstico. Y bueno, yo creo que ahí empezó otra condición, otra situación. Y yo me recuerdo en ese tiempo cuando llegué a Cuba, principalmente es que el médico te dice la verdad, ¿no? Me dijeron, mira chico, aquí está jodido, ¿ya? Y te ponen en claro. El médico revisaron los exámenes que me hicieron en el hospital, me llevaron de hospital en hospital, estaba en una clínica particular, Cira García, que es donde íbamos por temas de salud, y me hicieron todas las evaluaciones. Me dijeron, tú no puedes volver a caminar en él. No vas a volver. ¿Cómo es esa parte justamente? Porque el cerebro, por ejemplo, procesa cualquier pérdida de movilidad similar a una muerte. Y ahí, ¿cómo es esa parte? Porque en la cuestión de psicología está esta cuestión del duelo. El duelo, es que tienes varios duelos. Yo creo que nunca he hecho tantos duelos como el duelo de uno mismo, ¿no? Son cosas. Sí. A ver, pero yo tuve dos transiciones. Una, cuando perdí en la sala de operaciones, yo me recuerdo 2 veces haber quedado 3 minutos sin, ¿cómo se dice? Sin latido, o sea, me dijeron que tuve 2 veces. Una la más larga fue de 3 minutos, que casi ya fue dura, pero yo me recuerdo de eso como una cosa, me recuerdo solo de una luz, completamente eso. Y la otra que fue más corta, pero que me sacaron. Eso fue lo que me comentaron cuando yo estuve. Yo me acuerdo de eso como algo circunstancial, ¿no? Y lo otro es, el duelo, no sé, yo no creo que es un duelo. Lo más feo es cuando comienzas a estar acostado en la cama y crees que vas a caminar y sueñas sentado, sueñas que las piernas te funcionan, como que estás montando bicicleta, estás haciendo ejercicio, y vos te despiertas y estás acostado directamente. O sea, son circunstancias que la mente, yo creo mucho en el poder de lo que te hace la mente pensar, ver, analizar. Y en definitiva es la ausencia de eso
te hace pensar muchísimas cosas, te hace recordar muchas cosas. Yo creo que, no sé, la adrenalina te ayuda a acordarte cosas. Yo me acordaba de cosas desde niño. O sea, eran cosas que te van pasando, y yo creo que ese duelo que tú lo vas llevando es depende cómo lo enfrentes. O sea, mi familia siempre fuimos de carácter fuerte. Creo que eso nos ayuda o nos ayuda en algo a superar las brechas de esos difíciles momentos. Claro que sí. Y yo creo que me ayudó eso. Siempre fui de carácter fuerte. O sea, no me dejo caer fácilmente. No digo que no caiga, porque uno puede caer en cualquier momento. Uno puede caer en una cosa muy sencilla, muy suave, pero hay cosas fuertes que a veces las puedes soportar. Yo creo que la fui soportando, pero lo más difícil es cómo vas enfrentando el proceso de rehabilitarte. Sí, Es lo más duro. también el duelo es un proceso, ¿no? Porque cuando nosotros estamos hablando del duelo es una pérdida física, pérdida de salud. Estamos también ante una situación vital estresante de cómo se fueron configurando en este sentido las cosas. Y si bien es cierto, obviamente nosotros tenemos un registro de memoria de todas nuestras experiencias de vida. Y obviamente hasta que venga esta fase de acomodamiento a una nueva forma de vida, obviamente viene esta parte que dice Boris, es como que tú en efecto vas desde una realidad, desde lo que tú piensas e imaginas, que te ves de pie. Y obviamente cuando despiertas y entras en esta realidad, estás también acostado. Ahora, esto también es un proceso de acomodamiento, que hay un cambio físico, psicológico, emocional en la vida de unas personas, ¿no? Quizás ahora se habla un poco más desde esta parte de la psicología y se logra quizás entender. Porque antes al menos se decía, no, es fuerte y es como que ya te toca, y la gente quizás no sabía cómo responder a eso. Y eso es totalmente natural, porque finalmente el duelo, como digo, es una pérdida de algo, sea familiar, sea económica, sea de manera física. Entonces es un nuevo proceso al cual las personas tenemos que irnos adaptando. Por ejemplo, que entiendo que ese es el proceso que venía pasando incluso microduelos. ¿Por qué? Porque estaba aquí, luego tener que cambiarse de ciudad, luego ir a un montón de exámenes, de estar con médicos, y es adaptarse nuevamente a algo nuevo, que siempre uno está así, aunque ha tenido muy buenas estrategias, por ejemplo, de afrontamiento respecto a su historia de crianza y todo este componente familiar, que por lo que noto ha sido muy importante para usted. Claro, lo que pasa es que cuando tú te preparas para algo, no te preparas para lo que no te imaginas. O sea, eso es otra cosa, ¿no? Entonces, mucha gente no se da cuenta, y yo creo que a veces los profesionales y en todos los campos deben ir viendo las experiencias de los diferentes. No todos somos de la misma fortaleza, no todos tenemos el mismo contexto, no todos superamos la condición de discapacidad en la misma forma, ¿no? Lo que sí me invitó es mucho, porque cuando te encuentras en un mundo en Cuba, realmente uno comienza a revisar todas las cosas y las circunstancias. Estaba en un hospital, y que después me daba cuenta y conocía gente extranjera que tenía mi misma condición y que era difícil, ¿no? Entonces vas compartiendo experiencias con esa gente, y había gente que ya estaba años en silla de ruedas y yo era nuevo, y entonces a mí me decían, ahí viene el nuevo. Entonces, el nuevo en el mundo, que te enterabas, ¿no? Pero hubo momentos también difíciles, ¿no? El ver a mi padre cuando yo le escuché hacer una oración, y él decía, yo estaba acostado, y él decía, quítame la vida a mí, pero ayúdale a mi hijo que camine, por ejemplo, ¿no? Entonces eso te queda, y eso te invita a ti a reflexionar. Entonces tienes que ponerte más valiente y ser más fuerte, porque ves que tu familia se va debilitando. Y yo decía, mi papá, ¿qué hace aquí? Y mi hermana mayor aquí, ¿y qué pasó? Entonces, mis padres nunca me contaron, ni mi hermana nunca me contaron lo que pasó, por ejemplo. Yo no sé si eso fue una condición de ellos, de no preocuparme, o ver que me acentúe más la condición del deterioro de salud, porque había momentos en que sí desvaneces, no es que eres una fortaleza, no hay momentos en que sí lloras y te pones a pensar, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Y cómo voy a manejar? ¿Y ahora qué voy a hacer? Si me voy a casar, voy a tener hijos y voy a tener relaciones, o sea, todo se te cruza en la mente, ¿no? Entonces son inquietudes que a veces no se puede responder desde la parte médica, y se llega a responder desde otra parte personal. Entonces, lo más duro fue eso, ¿no? O sea, comienzas a enfrentar, darte cuenta de lo que vas haciendo. Y yo creo que ahí aprendí mucho de los cubanos. Los cubanos tienen un ñeque especial, y la gente te metía en ese tema. Pero yo, cuando ya tuve que enfrentar las realidades que te vienen, son mucho más duras, ¿no? Yo no había sabido, mis hermanas y mi padre, yo grababa cassettes para mandarles a mis sobrinos. Hasta que ellos ya decidieron contarme a mí después de 6 meses. Ya había estado un poco más fuerte, y estaba bastante más fuerte.
estructuralmente de mi cuerpo y de mi mente, estaba un poco ya más sano, ya me reía mejor, porque no podía reír, me faltaba el aire porque me ahogaba hasta cuando me reía, porque mi lesión era muy alta, mi lesión es altísima, yo no siento de aquí para abajo, y entonces en definitiva te provoca un cambio de transformación, entonces hasta que me contaron lo de mis sobrinos. Entonces yo ya me enteré porque yo mandaba cassettes y decía, ¿por qué no me contestan, mi ñaña? ¿Qué pasa con mis sobrinos? Ay, ¿qué pasa esto? No ha llegado el paquete. Pero ya no pudieron contar, entonces me contaron mi hermana, me acuerdo, allá salíamos del hospital al parqueadero, porque era simpático, hacía sol, era más bonito y no estabas metido en la cápsula del hospital. Y entonces ahí ya me contaron lo de mis sobrinos, me enteré lo que pasó. Lamentablemente lo asumí, me costó mucho asumirlo porque eran chiquitos, eran 3 y 4 años, eran niños pequeñitos. Y de ahí te nace, porque a fin de cuentas son como los hijos de uno, yo era muy querido con ellos, no era el tío, era el ñaño y es otra cosa. Entonces ahí empiezas otro proceso de cambio completamente del contexto. Entonces comienzas en el contexto que es difícil, ¿no? Porque la transformación es que pierdes, por ejemplo, el control de esfínteres, ¿no? Usar pañal, te haces popó, te haces pipí, o sea, ¿y cómo voy a vivir con esto? Y dices, no. Lo que nunca me pasó por la mente, por ejemplo, es quitarme la vida. O sea, creo que eso nunca pasó por mi mente, nunca fue una opción, nunca, ¿no? Más bien una opción de salir adelante. Tuve terapias, lógicamente, creo que te comentaba antes, una terapista que lamentablemente, que era la psiquiatra que nos atendía, lamentablemente, ella me atendía hasta que ella terminó hasta suicidándose y tuvieron que comunicarme que ya no me iba a hacer terapia porque se había suicidado y decía, ay, Dios mío, ¿y esto cómo me pasa? Y, cosa tras cosa. Pero claro, y entonces yo me quedé así, dije, y ya, wow, y ahora, entonces, te cambio, o sea, cancelo. Toca madera. Sí. pero definitivamente es así, o sea, y te toca, y eso fue muy duro porque fue más duro enfrentar, ahí te nació tu etapa y decir, ahora, mi hermana porque estaba aquí, ahora era la preocupación también de mi hermana, y ahora qué pasa con mi hermana, cómo supera a mi hermana. Bueno, mi hermana la ha ido superando poco a poco, lo ha superado bien, y entonces ya ahí comienza la depresión fuerte, más fuerte, porque te vuelve a dar depresión y ahí fue más duro. Entonces, yo tuve un rehabilitador y tuve un enfermero que ahora vive aquí en el Ecuador que se llama Marquito, que es amigo mío y trabaja aquí en Quito, en el Ecuador. Se vino después de muchos años, ya vive aquí. Y fue interesante porque el rehabilitador me dijo un día, dice, amigo mío, estás deprimido. Porque yo hacía 8 horas diarias de rehabilitación. Wow. Y hacía en un sótano donde no había aire acondicionado. 4 en la mañana, 4 en la tarde. Me dejaban descansar 1 hora. Y era revolcarme en la alfombra porque yo no movía los brazos. Y definitivamente comencé a mover los brazos a los 8 meses. Después de tanta rehabilitación. Y ya pude mover los brazos. Y llegué a tener una paraplegia. Entonces al superar eso, y él me dijo, estás deprimido. Me dijo, ok, te voy a llevar a un hospital. Y le dije, ¿un hospital en serio? Y me dice, sí, te voy a llevar a un hospital. Y me llevó a un hospital que se llama el Julito Díaz. Yo pensé que Julián Dar. No, estaba en Cuba. Llegué al Julito Díaz, y en el Julito Díaz es un hospital en Cuba muy conocido porque tenía todos los tipos de características. Cuba apoyaba mucho a Angola, apoyaba a muchos países, y tenía mucha gente con amputaciones, lesionados medulares, y me hicieron conocer directamente ese, ¿cómo se llama? Me hicieron conocer ese hospital. Y eran como unas aulas así largas, donde tenías camas a los lados, y tú encontrabas lo que te podías imaginar. O sea, cuando yo vi eso, dije, yo estoy completo. Había personas amputadas, piernas, brazos, había gente desconfigurada las caras. Entonces, era tal el impacto que definitivamente dije, yo estoy bien. ¿En relación a qué? A la desgracia de otros que realmente nos había pasado. Entonces, eso fue que me motivó mucho en mí en hacer un cambio de actitud también, y a ponerle más ñeque al trabajo de la rehabilitación, al trabajo de lo que estaba haciendo. Y bueno, fui, ¿cómo te diría?
como quien dice, le pone más ganas, podría decirse, ¿no? También el hecho de que tú te identifiques también con otras personas con diferentes condiciones también te hace también pertenecer a algo, porque si no, desde estos espacios es como quedarte excluido, ¿no? Entonces, como reconocerse también con otras personas, creo que ayuda mucho, por ejemplo, para esta parte de intentar reponerse, de buscar otro sentido a la vida, y son cosas, ¿no? Yo justamente les voy a comentar algo muy cortito. Alguna vez íbamos a dejar fuera del hospital Baco Ortiz sándwiches a las mamás, y yo lo analizaba como colectivamente, todas con unos cuadros clínicos de sus hijos terribles, y todas entre llantos dándose soporte. Entonces digo, entre rotitos nos acompañamos, porque finalmente, viendo desde esta parte metafórica, estamos ante una situación súper dolorosa, muy difícil, pero no está por demás como el que sentirnos identificados con algo de lo que nosotros estamos pasando también favorece mucho justamente esto que hablaba, al reponerse un poco a tener esa fuerza que usted refiere, por ejemplo, de ponerle más que a la rehabilitación. Sí, yo creo que no todos tienen la misma oportunidad que de pronto tuve yo, por ejemplo, ¿no? Entonces uno se pone a pensar y dice, ¿y qué pasa si la otra persona no tiene la condición? ¿Y qué pasa si no tiene la misma atención? Y tú te pones a reflexionar, ¿no? Entonces, cuando tú ves eso, vas dándote cuenta que en la vida nada puede estar seguro, o sea, y mucha gente cree que todo se puede solventar desde los aspectos económicos. Sí, ayuda, sí, por supuesto, pero superar las brechas del cariño de la familia no lo supera nadie. O sea, el que está al lado de los amigos te acompañan. Yo tuve muy buenos amigos hasta ahora que han acompañado mi proceso, pero los amigos no van a estar siempre. Cuidado, eso no es así, porque el amigo ya se casa, tiene su familia, tiene otras, su vida, y tú te quedas definitivamente, pero eres parte de también de tus amigos, porque cuando te encuentras es otro contexto y te dicen, oye, ¿cómo vas? Te veo por aquí, ¿cómo te ha ido? Vamos a hacer esto, vamos a hacer otro, menos a jugar fútbol, pero vamos a hacer otras cosas, ¿no? Pero sí vas cambiando en el contexto. ¿Qué es lo que te invita, lógicamente, a lo que tú vas encontrando? Es que te vas encontrando en un mundo donde tú creías que no había tantas personas con discapacidad. Y cuando adquieres la discapacidad terminas viendo que es un mundo con muchas personas con discapacidad. Y vas aprendiendo mucho de lo que vas encontrando en contexto todos los días. Y entonces yo aprendí que cuando tenía 26 años, a mí yo no veía personas con discapacidad, o sea, yo veía muy poco. A los 26 años estás en otras intenciones, en otras ideas, buenas, malas, lo que tú quieras. Creo que hasta los 26 años disfruté muchísimo. Sí, yo creo que de mi vida hice un disfrute de locuras, de todo lo que uno se puede imaginar. Pero yo creo que algún momento como que también te pones a pensar, sí, a ver, ¿y la culpa de quién es, no? Le culpas a Dios y dices, es que Dios me mandó, esto es un castigo. Porque vos les preguntas, ¿cómo eras vos a mis compañeros cuando tienen una lesión? ¿Cómo eras vos cuando caminabas? Uy, decía yo, del demonio, mujeriego, borracho. Yo decía, todo eso estoy pagando ahora. Entonces comienzas a pensar, y dice, el pecado, ya ves, el pecado. Entonces te transformas hasta, tú pones a pensar muchas cosas, ¿no? Entonces, y no todo tiene respuesta. No todo. Respuesta tienes en el camino de tu vida. Respuesta tienes en lo que vas haciendo. Respuesta tienes en lo que vas luchando. Pero en definitiva lo que te va enseñando es que hay cosas que no tienen respuesta. Yo creo que hay cosas que yo no he encontrado respuesta, ¿no? Y por ejemplo tengo una experiencia que yo siempre les cuento a los chicos de mi oficina, a mis amigos. Cuando yo estaba en Carnaval en Cuba, cerraban los hospitales, todos se cierran porque te ponen en varios pisos les mandan a los pacientes. Y me acuerdo que yo entraba a un cuarto piso del hospital y había dos viejitos acostados en la cama. Mi hermana estaba empujando mi silla de ruedas, yo iba adelante. La viejita le queda viendo a mi hermana y le dice, oye, mi hijita, le dice, en su forma de hablar, la cubanita, le dice, tú tienes un alma fea que te está siguiendo. Y yo saber a mi hermana y me asusto, ¿no? Y le digo, ¿cómo es? Es serio. No, y era brutal. Mira, no nos conocían, llegamos y nos dio las características de la persona que me hizo daño y le dijo, te está siguiendo esta persona desde así, ta. O sea, le describió tal y como. Y no nos explicábamos y decíamos, o sea, son cosas sobrenaturales que yo a veces tampoco entiendo y yo decía, pero ¿cómo es que sabe? ¿Cómo sabes lo que dice? Entonces, hay cosas que yo he pasado en vida que digo, definitivamente son cosas raras
que lógicamente mi familia es muy católica, mi padre y mi madre muy católicos, yo soy católico, no es que estoy yendo todos los días a misa ni todos los domingos, pero creo en Dios, pero hay cosas que son importantes, la fe te puede ayudar en muchas cosas, el pensar que tienes un ser superior sí es importante porque espiritualmente te ayuda también, ¿no? Sí. Entonces te conectas con Dios. A mí me querían conectar con un montón de cosas raras también, porque hay mucha gente que te hace, y estabas en Cuba y convivías con cosas raras también. Claro. Pero yo respetaba y escuchaba, oía, ¿no? Entonces... Es también ir en un camino, ir discerniendo sobre qué elementos ir apropiándose y ir aprendiendo, porque por ejemplo siempre van a haber ciertos mitos, ciertos estigmas, y en función de cómo uno va caminando quizás ahí se van apropiando de ciertas creencias, como por ejemplo un factor protector muy bueno que incluso está demostrado en la OMS en estudios del tema de la espiritualidad, distintamente de quién crea, es una forma en la cual también hace que la persona se levante y como que, insisto, tiene un sentido de continuar, un para qué. Pero también hay este otro extremo que dicen, lo van desde el castigo y es un poco también socialmente como se inquista esta parte de la culpa, ¿no? La culpa hacia la familia de que pecaste, de que has hecho algo malo, o como hace un momento hacíamos hasta un chiste, ¿no? A lo mejor yo era el mismo demonio andando por todo como yo iba, y ahora a lo mejor... O te vuelves un demonio después también. O sea, igual, entonces, claro, estamos ya en ese camino, en este proceso donde básicamente se va a ir eligiendo, porque el mundo te va a poner un montón de cosas y elementos que incluso van a saturar, como el hecho de ir al mercado a tomar tantas cosas, como que a fulanito le funcionó esto. Entonces también, bueno, yo ahora con todo lo que decimos lo suena un poco agobiante, pero en ese sentido la desesperación. A ver, yo creo que uno sí se desespera, ¿no? Yo creo que uno se desespera porque como conviviste demasiado intenso y te convives, es lo primero que te ataca es decirte, porque si uno tuvo una actividad demasiado emocional, emotiva, actividad y todo, y te pasa esto, es como que te bloqueas, o sea, y dices, y podré ser lo mismo. Yo no sé si seré lo mismo que antes o seré mejor que antes o seré más demonio ahora que antes, no sé, o sea, claro que tampoco puedes decir voy a ser un santo porque Diosito me mandó esto y me no, o sea, ese no es el punto. El punto es a dónde puedes llegar tú, hasta dónde puedes llegar. O sea, hasta dónde podrás llegar, no lo sé, o sea, no puedes tener un límite y decir, o que te agotes, o digas, ya me siento agotado, no quiero vivir más, o sea, si hay ratos que chuta dices, te mueres de iras, ves tanta injusticia, ves tantas cosas que te puedan pasar, que el mismo ser humano te provoca y hace daño. Yo me recuerdo que algún rato en redes sociales a alguien se le ocurrió decir que yo había disparado a mis sobrinos, y que por eso estaba en silla de ruedas, o sea, es una cosa que nadie de pronto va, y yo no tenía que aclarar, porque él decía, ¿por qué no aclaras? Decía, ¿por qué tengo que aclararle al mundo lo que a mí me pasó? Porque yo sé que tengo la verdad, y si veo en redes es porque esa gente no tiene claridad, ni tiene, podríamos decir, la sabiduría necesaria, y es un ignorante el que está diciendo eso, por hacer daño, ¿no? Porque finalmente es la imaginación de una persona versus una verdad que únicamente es propia, ¿no? ¿Y qué es lo que hacemos nosotros? O sea, yo creo que cada experiencia, yo te podría contar, me podría pasarme horas contando de lo que me ha pasado en mi rehabilitación, el tiempo que estuve, lo que regresé, cómo era enfrentar ya en Ecuador la condición también, porque eso era otra cosa. Y ahora voy a ir al Ecuador y mi primera caída en silla de ruedas fue en el aeropuerto Simón Bolívar, ¿no? Era gracioso porque ya llegué del Ecuador después de 2 años y parecía que llegaba el jugador de fútbol del Emelec del Barcelona. Y tenía un montón de gente que no había visto en 2 años y ese recibimiento en Quito fue enorme. Entonces yo me acuerdo que lo más duro era decir, ¿y ahora cómo voy a encontrar con toda la gente a los 2 años? ¿No? Y yo tenía a mi pareja, mi novia, que ahora es mi esposa, y decía, voy a bailes a los 2 años, ¿y ahora cómo llegas? ¿No? Entonces mis 2 mejores amigos me fueron a ver en el aeropuerto de Guayaquil. Ellos fueron porque el Habana llegaba, Habana Club, iba a decir Habana, el de la compañía de Habana llegaba hasta Guayaquil, y de Guayaquil tocaba venirse aquí, entonces me fueron a recibir ellos, entonces me subí una rampa y me fui de cabeza. Y me acuerdo que toda la gente gritaba, ¡ay, se cayó el señor de la silla de ruedas! Me recogían, me jalaban todo, bueno, hasta que me sentaron, ya llegué, pasé la aduana, salí, me encontré con mis amigos, y eran mis amigos, ¿y ahora qué hacemos? Dice, ¿cómo estás? Y a mí me decían, Pitufo, ¿y cómo vas, Pitufo? Y que todo. Y ellos la pregunta es, ¿y cómo te sientes? ¿Y cómo hacemos? ¿Cómo te ayudamos? Y todo. Entonces yo les decía, tranquilos, o sea, yo sé que estaba también golpeado, emocionado de regresar a los...
Lo primero que hicimos fue tomarnos dos whiskies en el aeropuerto para tomar el valor de llegar a Quito y decir, oye. Ese nivel de exposición, ¿no? De verse con todas las personas. Bueno, viajé con ellos me acompañaron a llegar mis padres. Yo dije a mis padres que no quería que me vayan a recibir en Guayaquil, que yo iba a llegar, mis amigos habían tomado la iniciativa y llegué con ellos, ¿no? Entonces a Quito, ellos me fueron acompañando de Guayaquil a Quito y ahí llegamos, ¿no? De ahí nos pegamos una tremenda farra esta noche, tocamos guitarra. Y me acuerdo con todas mis familias, mis primos, todo. Era algo motivante, ¿no? Y era difícil. Y es raro, o sea, es raro. Yo lo que veo es que en las características de las oportunidades que tienes, porque yo creo que Dios te da oportunidades, ¿no? Te pone en el camino. Entonces, yo creo que lo que vas aprendiendo cada día de tu rehabilitación son 34 años de historia que no podría acabar de contar, cada cosa que me ha pasado, cada oportunidad que he tenido, y un montón de cosas que me siguen pasando, ¿no? Cómo aguantar a las dos chicas que están aquí, ¿no es cierto? Eso ya es, pero eso superas más que la discapacidad, ¿no? Entonces, eso es lo que te lleva, ¿no? No soy un hombre que se deja vencer fácilmente, sí puedo ser de características difíciles a veces, sí, medio cabezón, sí, pero considero que hay cosas que uno le va enseñando en el camino, ¿no? Sí. Una pregunta que quería hacerte justamente. ¿Vos crees que ha cambiado tu visión de un día malo a cuando antes tú decías, hoy este día está terrible? Puta, yo he tenido, no un día, he tenido semanas malas, o un mes me ha tocado mal. En todo este tiempo. No, es que yo he tenido momentos difíciles en mi vida, muy difíciles. Yo he enfrentado cosas que no te puedes ni imaginar, o sea, cosas difíciles de a de veras, o sea, a más de la discapacidad, que no es difícil para mí ahora, capaz que no. La cosa es cómo asumes los problemas, lo asumes de manera diferente. O sea, me doy por vencido, no me doy por vencido fácilmente. Trato de perdonar casi la mayoría. Todas quedan perdonadas, chicas, pero quedan perdonadas todos los demás. Sí, pero, o sea, vas perdonando porque aprendes a perdonar, aprendes a entender, a comprender. Tienes que llenarte de paciencia muchas veces, pero yo no, o sea, días malos, o sea, yo creo que todo el mundo tiene un día malo. Sí. Pero yo he visto días malos, he tenido semanas malas, o sea, no malísimas, pero sí he enfrentado cosas que sí me han hecho revertir muchas cosas, repensar otras cosas. Pero yo creo que cada día que aparezco respirando, digo, bueno, estoy vivo todavía. Algo de poder hacer. Algo vendrá. Y trato de ver eso. Claro, entonces. Con justa razón. Esa asociación de estímulos con eso está totalmente explicada. Entonces tienes 34 años. Entonces yo digo, los 26 que tuve, que es otra condición de vida, y después los otros años que te quedan hasta llegar, hasta cuando tengas el final, tienes 2 historias de vida. O sea, las personas que adquirimos una discapacidad tenemos 2 nacimientos. Y 2 crecimientos, o decrecimientos en cierto modo, ¿no? Claro. Pero lo único que te va quedando es que poco a poco vas aprendiendo con el tiempo mucho de los seres humanos. Sí. Y vas aprendiendo cosas de los comportamientos de los seres humanos. Pero lo que más te vas aprendiendo o te vas enfocando es en cómo enfrentar esas cosas que te puede pasar todos los días. Y lo único que te queda, a fin de cuentas, es que yo digo, no, mira, todos los que han fallecido, todos los que han sido héroes nacionales, han sido presidentes, lo que tú quieras, hay unos que son bien recordados, que no son mal recordados, a otros que les odias, a otros que les quieren y les aman, porque los seres humanos somos de variantes, o sea, somos comportamientos diferentes, sí, ¿no? Pero ¿qué te queda? Que es importante es que si tú tienes una autoestima importante, es saber que lo que trataste de hacer puede ser lo mejor para ti y para los demás también, pero que lo que trataste de hacer sirva de algo y haya servido a alguien también, ¿no? Entonces... Y eso tiene mucho que ver con estos factores protectores. Por ejemplo, para llegar un poco a ese sostenimiento, es la linda familia que usted le ha acompañado y también todos estos amigos, amigas que han estado alrededor. Eso es un factor muy importante dentro de la psicología, porque el sufrimiento está, pero en el camino aprendemos a caminar con él y nos vamos adaptando y finalmente vamos a ir aprendiendo, ¿no? Porque con esos recursos propios, con esos recursos también del ambiente que nos van ayudando a ir pasando cada página, porque el sufrimiento está, pero cada uno vamos a elegir y a decidir cómo vivir ese sufrimiento, claro, y desde qué lugar también. Claro, lo que te pasa es algo importante, ¿no? O sea, tú vas aprendiendo mucho también de tu familia. Por ejemplo, yo hasta ahora tengo una hermana que creo que yo todavía tengo 15 años, creo, ¿no?
y es la que amamos, que es la mayor, y por ejemplo ella llama a preguntar cómo estoy, y si me pasa algo, y pues eso es gravísimo para ella, o sea, se preocupa intensamente por mí, pero yo sé que lo hace por cariño. Claro. No me puedo enojar con ella porque se preocupe. Mi mamá es igual, o sea, yo sé que soy el único varón y dice que yo soy el mimado. Yo les digo a mis hermanas, no, que alguien nos mima por mayor, la menor, y mi papá les mima a las dos. Entonces dicen, no, que mi mamá es mi mamá. Y pues ya sabes, las broncas. Pero Eso no, es lo típico de las familias. entonces cuando tenemos un almuerzo, Preferido. dice, ahí va mi hijito, dice, mi hijito quiere, ay, mi hijito si le hacen la comida preferida. Entonces, es lo típico que te pasa en las familias. Entonces, tú tienes en el entorno, puede ser atractivo, son cosas que se ven. La familia supo enfrentar el problema y la circunstancia, ¿no? O sea, lo pudo hacer. Creo que es el tema educacional también, ¿no? O sea, te vas educando, te vas formando, vas aprendiendo y vas haciendo cosas, ¿no? Entonces, las oportunidades que tienes en la vida pueden haber sido, creo que tuve más oportunidades en el, ¿cómo se llama? ¿Cómo se diría? Más con la discapacidad que antes con la discapacidad, porque no sabría qué pasó después hasta los 26. ¿Y qué pasó después de los 26? Y es lo que yo digo, no sé, ¿usted qué opina? Digo, y como todo, hay un ensayo y un error. En ese caminar ahí va haciendo uno lo mejor que puede, ¿no? Porque también no todos nacimos o partimos desde un conocimiento y decir, ya sé cómo hacer las cosas, sino que hay por ahí en unas metemos la pata y en otras con aciertos y desaciertos creo que vamos a irnos acomodando también. ¿Qué Claro, opina de eso? yo creo que lo que te pasa es que todos los días aprendes. O sea, yo aprendo todos los días. No es que yo sé todo. Pero, por ejemplo, yo aprendo mucho de la misma gente, ¿no? De las caídas y levantadas he aprendido un montón. Lo que no se me ha quitado muchas veces es lo ser confiado. O sea, por más que a veces me hacen cosas, soy confiado. Confío y espero que lo que confío lo hago con fe, o sea, lo hago con cariño, o sea, asumo responsabilidades de mucha gente. Pero bueno, si es que le sirvió a esa gente, qué bueno. El que quiso hacerte daño te hizo, pero no puedes remediar. Él tiene que darse cuenta en algún momento que el daño que hizo es él que se perjudica, él es el que está haciendo el daño. Y a veces yo digo que a veces yo no contesto lo que a veces dicen o lo que puedan decir de uno, por ejemplo. Y mi concepto es, ¿qué voy a contestar a un ignorante o a un estúpido que te diga una estupidez? O sea, ¿para qué pierdo tiempo? Tengo cosas más importantes que hacer. Por otra gente que pueda aceptar de mejor manera las cosas y que puedes enseñarle de mejor manera, ¿no? Entonces, ¿qué te podría decir? Esas dos etapas, o sea, el adquirir la discapacidad y en muchos casos hay personas que conozco que en realidad no han tenido las mismas oportunidades que mí. Hay muchas personas que no han tenido las mismas condiciones o la misma suerte. Yo conocí, por ejemplo, a Fidel Castro personalmente, porque yo le escribí una carta a él cuando ya regresaba, me dijeron que no me podía rehabilitar y yo tengo mucho cariño al país cubano. Mucho cariño al pueblo cubano, por ejemplo, porque cuando yo estuve ya ahí y ya me tocaba regresar después de los exámenes, le escribí a Fidel Castro una carta indicando lo que me había pasado y le dije que yo me quería quedar en Cuba le dije que que esperaba que me pueda coger Cuba para que pueda quedarme ahí y poder rehabilitarme un poco más de tiempo. Y recibí una carta de contestación y él me fue a visitar después de algún tiempo. Me acuerdo que había un programa en la televisión que también me visitaron alguna vez allá en Cuba, pero me recuerdo que él me contestó y me mandó a dejar con una amiga de mi papá que era secretaria del comandante, que le conocía por otro lado. Bueno, todas las relaciones se unen, ¿no? Cuando te coincide algo te va a coincidir. Y me dijo que me acogía la Revolución Cubana para me quedé rehabilitando el tiempo que yo quiera y que estaba a cargo del gobierno cubano. Y me quedé 2 años a cargo de eso. No pagué ni un centavo, o sea, nunca me dieron, me cobraron por algo. Me mantuvieron 2 años a mi hermana, a mi papá o cuando iban, y me dieron de comer y me rehabilitaron. O sea, yo creo que son cosas que te van dando en la vida y te enseñan mucho, ¿no? Entonces yo creo que ahí reviertes cosas que puedes hacer y es lo que te va quedando, ¿no? O sea, es lo que te vas haciendo. O sea, ahora, si tú me dices de una rehabilitación física, la voy haciendo, de vez en cuando hacía deporte, era más joven, ya a los 62 años tienes que aprender a comer mejor, tienes que aprender a cuidarte más. Ahora una rehabilitación psicológica, una rehabilitación, yo creo que vas conversando, tengo amigos psicólogos, psiquiatras que conversamos, hablamos de estos temas. Tenemos amigos médicos igual con los que conversamos temas de avances de tecnologías. Y yo creo si avanza la medicina, la tecnología te va a ayudar en esos procesos. Claro que sí. Que sí. Han habido cambios que
me imagino tuvieron que hacer en la casa, ¿no? Al igual que todos estos cambios que habrán sucedido en el país. ¿Cómo ves de cuando a ti te sucedió esto a la actualidad? A ver, los cambios... ¿Podemos hablar de ciudades inclusivas aquí en el país? ¿O nos falta? Nos falta muchísimo, mucho largo todavía. O sea, creo que hemos ido avanzando en cosas que han sido importantes, en normativas, en todo, pero todavía nos falta mucho. Cuando hace 34 años estábamos todavía en pañales de muchas Justamente, cosas. porque ¿no? con ese incidente que tú dices, me caí cuando llegué. Claro, porque no tenían estructura, ahora ya hemos mejorado. Puedes llegar a un aeropuerto y entrar a los calles de cabeza porque ahora ya te garantizan otras cosas, ¿no? Pero el transporte, la movilidad, no todos tienen la oportunidad de comprarse un carro, por ejemplo, y tienes que tener un transporte adaptado y eso pasan muchos compañeros por esas necesidades. La educación, poder tener las mismas, en las discapacidades auditivas, visuales, tener las mismas oportunidades, la tecnología, el apoyo. Entonces son sueños que se fueron construyendo, que se fueron aplicando durante un tiempo, pero que se fueron desvaneciendo poco a poco y que esperemos que los gobiernos sigan actuando sobre esas cosas, ¿no? Entonces, lo que decíamos, el ejemplo de lo que uno puede hacer cambiar o de lo que uno puede aportar está ahí, ¿no? Entonces, ¿yo qué te podría decir? Después de la discapacidad, cuando era la clave que tú me decías, ¿serías capaz de dar tu testimonio? Me decía Pamela, que coordinó toda la entrevista y decía, yo decía en principio no, porque decía, ¿por qué no? Pensaba, porque creo que puedes entrevistar a otra persona y no a la misma persona de la federación. Pero después me puse a repensar y dije, sí, creo que puede ser. Y no tengo duda de decir lo que tenga que decir, porque son realidades. Y yo sé que no cuenta todas las verdades, porque también hay verdades que no se deben contar. Segundo, por favor. Segunda parte. Esta es la segunda toma. 5 minutos para comentar. Ella está ansiosa, se sabe muchas cosas. Tiene mucha curiosidad. Hay muchas curiosidades y temas que uno puede abordar en la condición de discapacidad, una lesión medular. Pero yo creo que son cosas que tienes que ir primero limpiando desde tu concepto de cuánto estás limitado a poder decir y no cuánto quieres ocultar, ¿no? Pero hay cosas que sí son duras, a veces muy difíciles, que te pueden haber pasado en la vida, pero hay un montón de satisfacciones enormes también, ¿no? O sea, ahora, ¿te guardas algo? Sí, a veces te guardas porque hay cosas que de pronto no quieres decirlas y eso te puedes guardar para ti. Hay experiencias que uno se guarda que dice, ¿para qué las voy a contar? Pero a mí a veces sí me gusta contar las cosas que me pasan porque me sirve como estímulo también de contar. Verán, es lo que me pasó. Y a veces yo cuento, y a veces me dicen que cuento de más. Y es porque uno trata de tener... De más para el que lo recibe, porque finalmente para el que lo quiere decir es lo que es. Claro, pero exacto, ¿no? Pero uno trata de ser de que al menos uno sirva a veces como de estímulo para algunas personas y que les sirva, ¿no? Pues yo les digo a veces, no piensen de esta manera, entonces les digo, no, es que a veces, es que esas son las realidades, dicen ciertas personas, es que esto me pasa a mí, pero es lo que tú atraes también, ¿no? Tú puedes atraer mucha negatividad en tu vida si es que quieres, porque si tú te atraes esa negatividad no te dejas salir. Bueno, que habría que ver también, ¿no? Son historias que también van transformando, es importante también a veces comentar, porque finalmente detrás de cada persona hay una historia con contextos, con situaciones totalmente diferentes, que las personas se atreven a contarlas, otros a lo mejor no, pero hay quienes, por ejemplo, ese tipo de testimonios también abren esta brecha que a veces se encapsulan en un solo momento o no pueden ver más allá. Entonces, por eso yo al menos personalmente considero que es muy importante hablar desde este testimonio, porque es un testificar, o sea, es una verdad que ha vivido una persona, que a lo mejor algo de lo que comenta le puede servir a otra, quizás algo no, porque en el camino vamos sumando ese mismo cositas, ¿no? Por eso te decía, siempre mucha gente puede decir, es que él tuvo más oportunidades, es verdad, sí, pero las oportunidades que te dan las tienes que devolver en la vida. Así es. Yo sí creo que si yo tuve la oportunidad de hacer de lo que me pasó y que pude haber tenido, gracias a Dios, esas circunstancias, puede ser interesante que yo pueda devolver en algo de lo que hago y haber hecho de lo que ha servido. Y yo creo que muchos compañeros que son de mi tiempo de la Asociación Parapléjica Pichincha, donde yo me inicié, muchos compañeros míos tienen la misma edad que mí. Ellos me enseñaron a mí, porque ellos me enseñaron a mujeres y hombres que me enseñaron a mí cómo era la vida de la condición de discapacidad física, principalmente en una lesión medular, porque ellos me enseñaron. Yo no aprendí de la noche a la mañana.
Ya fue un ¿no? proceso también. Ya me enseñaron otras cosas, hasta me enseñaron cosas que no conocía y aprendí mucho de ellos. ¿Qué Ellos cosas fueron mi malas le guía. enseñaron? Cuenta. De todo aprendemos. Una bonita. Nada de drogas, de eso sí. No, pero por ejemplo, nada de drogas y eso que tenía compañeros que tenían, consumían Ajá, y lamentablemente algunos fallecieron por esos tipos de, ya. yo diría de condiciones de vida, porque uno De escoge la decisiones, condición ¿no? de vida. Exactamente, tú tienes tu condición de vivir y sabes lo que escoges, ¿no? Así es. Pero hay cosas que puedes escoger, que te puedo decir, he corrido riesgos de vida en mis circunstancias, sí, me he subido un parapente de vez en cuando, he hecho cosas, me ha gustado hacer cosas que me agradan, me gusta, por ejemplo, a mí me gusta la costa, hay gente que con mi lesión medular no odian la costa, no quieren, pero yo preferiría vivir, por ejemplo, en la costa, donde hay mar, donde hay playa, me gusta muchísimo el mar, no me gusta la arena, no me gusta el agua del mar, no me meto eso, sino me gusta respirar, sentir, verlo, Disfrutar escucharlo, del ambiente, exactamente, ¿no? lugar. Eso para mí es el disfrute más grande, por Qué ejemplo, lindo. ¿no? Pero no me gusta mucho la ciudad, me gusta mucho el sol, por ejemplo, ¿no? Entonces, son cosas que me agradan y Detalles en sí. los que uno pone atención. Me gusta también, farrear, ¿no? claro, me encanta Me farrear. encanta la farra, ¿eh? Sí, me encanta farrear, que debes nos tomar unos alcoholes, sí, ¿por qué no hacerlo? Pero, ¿qué te puedo decir? O sea, tienes que disfrutar lo que te va quedando, ¿no? Entonces, tú te pones a pensar el tiempo que convives con mucha gente, el tiempo que pasas con tu familia, y te puedes ir acordando siempre de lo que fuiste de joven. Lo que siempre me acuerdo es de lo más positivo. Evito acordarme de lo negativo. Claro. O sea, evito no acordarme. Es un apreciar también la vida de una mirada distinta, ¿no? Apreciar lo que tienes. Yo digo, a veces digo, hay cosas que uno piensa que están porque tienen que estar y pierden como incluso este valor. Cuando hay las ausencias, incluso, hay que valorar más. Pero también coincido con usted el hecho de apreciar lo que se tiene, ¿no? En ese momento, porque siempre digo, mi siempre Roy así decía Cerati, y es verdad, es ese momento lo que tú tienes, pues. También Claro, o te sea, valorizas. cuando tú vas aprendiendo en tu condición de vida, lo que ya vives en matrimonio, lo que puede pasar en circunstancias de matrimonio. No cambia la diferencia, no cambian las broncas, no es feo que estás en silla de ruedas y ya te van a decir, no, pobrecito, no le voy a hablar. Se ¿no? la paso. Tal vez nada. terminas más, o sea, definitivamente. No, es que tienes que tener... No, eso es rasurada, eso es rasurada. A ver, confirme esto. Para que veas cómo tengo que soportar, ¿no? Así, ya nos exhibiste. Entonces, tú tienes que convivir eso, o sea, yo creo que eso. Y nunca olvidarte, o sea, de lo que fuiste, de lo que eres ahora y saber perdonar. Yo creo que si tú sabes perdonar, yo creo que te ayudas a convivir mejor. Si no perdonas, te arrastras un montón de cosas, mucho resentimiento en el corazón y eso no te va a dejar vivir. Claro, y un poquito en el tema del perdón es de elegir, ¿no? Porque es una decisión de que quieres perdonar y luego tomar acciones para ese perdón que termina siendo básicamente el proceso, ¿no? Porque no es algo tan fácil decir, ay, perdono, sino es que a veces uno decide y luego en función de eso va teniendo ciertas acciones que nos llevan a esta parte del perdón también. Claro que odias de vez en cuando ganas de ahorcarlo, Claro, pero vas como teniendo esas todos. ganitas, ¿no es cierto? Pero te va pasando luego ya. Pero lo más que tienes que lograr es que en cierto modo ese perdón tienes que tenerlo aquí y en la cabeza, ¿no? O sea, sí debes aprender a perdonar y ver. Y en la parte médica, ¿qué te podría decir? Ese es otro reto, ese es para otro capítulo, porque y en la parte médica es esfínter, control, ileostomía, derivación intestinal, la rehabilitación. Y yo considero que ahí son unos factores en la lesión medular, son enormes campos que tú enfrentas. Yo tuve gangrena de Fournier, que fue muy duro enfrentarlo, casi me muero. Eso come cada 3 minutos 7 centímetros, creo que es de tejido de la piel. Nunca me detectaron en una clínica particular. Yo puedo decir, confío mucho y no tengo por qué ocultarlo, en la seguridad social, en el IES me han salvado la vida como 3 veces y ha sido muy bueno porque me acuerdo la experiencia de muchos médicos ayudó mucho, por ejemplo, ahí, ¿no? No me descubrían en otros lados, pero me descubrieron el seguro en 5 minutos, en una cama clínica, ¿cómo se llama? Esas que son para dar a luz, como que hacen, ¿cómo se llama? Ginecológica, sí, ¿no? Sí, sí. Entonces la gangrena Fournier es a nivel del periné. Entonces, mira, me descubrió un médico que cogió un bisturí y dijo, tú, operación este rato. Y yo estaba como el Hulk, porque es una contaminación de la sangre y uno se comienza a hacer verde, se hincha,
pierde y era como, o sea, era así, en serio. Y se hace verde, pero es la verdad. Te haces verde o te vas oscureciendo, pierdes la conciencia. Yo había ido perdiendo la conciencia porque, no, la conciencia sí la tienes, ¿cierto? Pero bueno, decir, estás viendo cómo se dice el estado del tiempo y todo. No me acordaba que me habían ido a visitar. La temporalidad, exactamente. Y me descubrieron, me operaron, entonces ya recuperé, por suerte, y me acordé de otro montón de cosas. Definitivamente es así, ¿no? Hay un dicho que dice que si nosotros no podemos cambiar la situación nos reta a cambiarnos a nosotros, ¿no? Exactamente, sí. Javier, muchas gracias por acompañarnos, gracias por compartir este tiempo con nosotros, una experiencia de vida muy, muy valiosa. Realmente es un ejemplo para muchas personas en el Ecuador. Más o menos las cifras nos dan para unos 25 casos por mes para lesiones por accidentes. Me imagino las familias que están empezando, ¿no? Y no todos tienen esta red de apoyo, ¿no? Es muy importante, no solo el hecho de la personalidad, sino quienes te rodean, tus amigos, tú mismo nos has contado cómo han estado ahí, el tiempo que han llevado, las anécdotas, ¿no? De cómo te recibieron, todo esto al final es una historia, y esa historia siempre nos retroalimenta y nos fortalece, ¿no? Vamos sacando de eso pues todo el tiempo que hemos recorrido, y eso te da más fuerzas para continuar. Gaby, muchas gracias por estar con nosotros. Por favor, si a la audiencia les puedes dar tu número, dónde trabajas, para que puedan mucho gusto contactar. Bueno, a mí me pueden encontrar como Cápsulas de Bienestar Psicológico. Trabajo en la consulta privada y bueno, mi número es el 09-83-87-1375, y me despido sin antes decirles y felicitarles por este espacio y agradecer por esta historia, ¿no? Que nos va dejando también una enseñanza, y que continúen con este espacio tan bonito. Muchísimas gracias. Bueno, yo más bien agradecerles a ustedes. Yo hablé creo que más que ustedes. Bueno, más que analizado los dos. Ustedes me creo que querían que cuente la historia. Yo dije, voy a contar mi historia, ¿no? Pero eso es en definitiva la última para cerrar. ¿Cómo se llama ese artista del Señor de las Guerras? Hay un señor que vende armas a todos los países del mundo, que es famosísima esa película, se me olvida. Licencia de ruedas. No, él es caminante, pero el Señor de las Guerras se llamaba, que vendía las armas en el exterior. Yo me recuerdo mucho de él porque yo fui a Nueva York a dar una conferencia, me invitaron hace muchos años a dar una conferencia de ¿cómo es? Sobre las lesiones por causa de armas de fuego. Y me recuerdo que esa fue la cosa más simpática, porque yo vi esa película y la conocí personalmente y me quedé así, wow, pero no me acuerdo el nombre. Que ella era muy interesante porque él me decía, yo le decía a él por qué él hizo una campaña a nivel del mundo, porque hizo esa película. Yo decía, a ver, no entiendo, tú estás aquí para hablar de lo que hiciste la película. Le decía, pero si estamos aquí en una charla, ¿por qué lideras esta campaña? Y él me acuerdo que me dijo, porque definitivamente me parecía que el papel que iba a hacer yo aquí es como justamente se provoca con la venta de armas en el mundo un montón de lesiones y un montón de muertes, y era demostrar eso, cómo se puede una persona por la ambición económica destruir un mundo con la construcción de las armas. Y eso fue lo que me dijo. Y me recuerdo, revisen, no me acuerdo el nombre de Robert Downey Jr. No era él, era otro, no, es famosísimo él ha hecho muy buenas películas. El Señor de las Guerras o El Señor de las Armas, de algo tarea, así. Por favor. De tarea que era. Bueno, muchas gracias por haberme invitado a su programa. Gracias. Gracias. Un abrazo. Gracias, chao.